Pues José Luis, precisamente este es el tema que quería poner sobre la mesa en un momento en el que ayer mismo se hablaba sobre posibles pruebas nucleares por parte de Irán. Hace unas semanas, si no recuerdo mal, también medio occidental, The Times, hablaba de que Irán podría tener 10 ojivas nucleares listas, preparadas para abril del año que viene. Es la pregunta que ahora mismo sobrevuela pues, este conflicto, Gonzalo. ¿Hasta qué punto tienen o no tienen armas nucleares y hasta qué punto podrían usarlas en caso de que el conflicto siga escalando? Podía parecer disparatado hace unos meses, pero cada vez, como decía antes Gonzalo, como decía antes Enrique, parece cada vez más plausible. No sé si práctico para alguno de los dos, no creo, pero sí que parece pues algo cada vez más lógico, más factible, ¿no? Te quiero preguntar por esto, ¿qué opción ves tanto de que tengan armas nucleares como de que puedan utilizarlas o puedan también atacar estas instalaciones? El propio Trump, por cierto, alentaba a Israel este mismo fin de semana para que lo hiciera. Claro, yo pienso que en el caso de que las tengan, lo que cambia principalmente es que se convierte en un juego de suma cero. Es decir, en el momento en que ambas partes tienen armamento nuclear, y como ha dicho José Luis, se asume que Israel la tiene desde hace ya décadas, aunque no esté siendo inspeccionado, aunque sea el único país excepcional que no recibe inspecciones al respecto y tiene que declararlo. Pero escuchamos, por ejemplo, al inicio del conflicto como un ministro en Israel sugería la posibilidad de lanzar una bomba atómica sobre Gaza y que después fue destituido, pero aquello abrió un debate. Si acaba de sugerir un miembro del gobierno lanzar una bomba atómica sobre Gaza, es que tienen bombas atómicas, porque un miembro del gobierno acaba de sugerirlo como posible idea, lanzar una bomba atómica sobre Gaza. No es que sea demencial, que era lo principal que llamaba la atención, ¿no? Tirar sobre la población civil sobre sus vecinos una bomba atómica, sino el hecho de que al decirlo estuviesen asumiendo que tenía armamento atómico. Si Irán lo tiene, lo primero que hace es llegar a un juego de suma cero, que es lo que ocurrió durante la Guerra Fría. Es decir, que dos bandos enfrentados aparentemente tengan capacidad de destruirse mutuamente. Y por lo tanto, al ser así, lo primero que se hace es neutralizar por completo un posible conflicto entre ellos o tratar de evitar por todos los medios que ese conflicto se lleve a cabo, que es básicamente la Guerra Fría. Es decir, hay una guerra, pero esa guerra nunca llega a una guerra total, porque de llegar a una guerra total significaría la destrucción. En este caso, además, funcionan como proxies ambos, porque tienen un apoyo incondicional prácticamente por parte de Rusia. En el caso de Irán, hemos visto que además se han intensificado los viajes de Rusia a Irán desde que se inició el conflicto y además recientemente, en los últimos meses. Como decíamos ayer, el espacio aéreo iraní estaba cerrado, pero el único avión que salía iba con destino a Rusia. Hemos visto también que se asume que se le ha suministrado sistemas antiaéreos S-400 a Irán, aparte de otro tipo de componentes de guerra electrónica y otro tipo de armamentos que quizá no conocemos. Por lo tanto, las incógnitas pueden estar sobre la mesa y, de hecho, forman parte del juego. El hecho de que no sepamos qué armamento tienen ni qué capacidad tienen de hacer daño es lo primero que hace que disuada al enemigo de atacarle. Y es básicamente, creo que la carta con la que juegan. Ahora bien, de lo que sí sabemos y lo que hemos visto hasta ahora es que sí tienen misiles hipersónicos con capacidad de evadir los sistemas anteriores, porque hemos visto literalmente cómo había en el ataque de abril, por ejemplo, y el ataque reciente que se dio la semana pasada. Yo creo que las imágenes, yo no soy experto militar, pero evidentemente esas imágenes se ven distintas. Es decir, por un lado, desde abril veíamos muchísimos proyectiles, drones, que el escudo de Israel trataba de destruir a medida que se iban aproximando, y algún misil relámpago que aparecía desde el cielo. Y en este caso lo que hemos visto es que casi todos los misiles que veíamos eran misiles relámpago, es decir, misiles que caían a una velocidad extrema y que golpeaban el suelo de Israel, y por lo tanto, en cuyo caso el sistema de cúpula de hierro antiaéreo israelí había quedado neutralizado con este tipo de armamento. ¿Ese tipo de armamento tiene capacidad de llevar ojivas nucleares? Entiendo yo que sí. Por lo tanto, si ese tipo de armamento tiene capacidad de llevar ojivas nucleares, pueden golpear el territorio israelí cuando quieran, porque no pueden ser derribados por el sistema antiaéreo israelí. Y si eso es así, yo no soy experto militar y lo puedo ver claramente con el último ataque que ha habido, evidentemente se anula la posibilidad de que se lance este ataque. Existió el rumor, no lo olvidemos, publicado por Escobar, por un periodista a través de The Cradle, del portal de Cradle, tras el primer ataque de Irán sobre Israel en abril. Existió el rumor de que un F-35 israelí habría tratado de lanzar una bomba atómica, detonarla sobre la atmósfera de Irán para, con un pulso electromagnético, dejar por completo ciego, apagado a Irán, y entonces inició un ataque aéreo contra Irán sin que tuviese defensas. Eso fue un rumor que se extendió, evidentemente no se verificó. El periodista en aquel momento explicó que las fuentes que le habían dado esa información no venían por el lado oriental, es decir, no venían por el lado ruso o chino, sino que venían por el lado occidental, pero que evidentemente ninguna de las partes admitiría ni desmentía esto, porque primero servía como medida de disuasión el hecho de que pueda existir la posibilidad de que Israel esté
tan loco como para mandar un F-35 y lanzar una bomba atómica sobre Irán. Solamente esto haría temblar a los iraníes y, por lo tanto, serviría como medida disuasoria. Y el hecho de que en aquel momento la historia que nos contaban era que un avión ruso despegando desde Tartus había derribado ese F-35 israelí que trataba de lanzar una bomba atómica sobre Irán. Nunca sabemos si eso fue cierto o no, porque nunca ocurrió. Pero lo que sí creo destacar que es interesante, sobre todo, es que recapitulemos, como han dicho los compañeros ahora, como decía, por ejemplo, José Luis. Anoche mismo, por ejemplo, hubo ataques contra el norte de Israel por parte de Hezbollah, y los ataques, una de las grabaciones que se compartió de un periodista, mostraba un cráter enorme en suelo israelí producido por un cohete de Hezbollah. Por lo tanto, decía, bueno, parece que están utilizando otro tipo de armamento que ya tienen disponible o que no utilizan hasta ahora, pero que lo pueden utilizar, porque evidentemente ha golpeado el suelo israelí. Además, ha quedado un cráter enorme. Ese tipo de cohetes ya no son los cohetes que podían volar un vehículo, sino que son cohetes que parece que pueden hacer un daño mucho mayor. Y sobre todo porque, si recapitulamos, como también decían mis compañeros, la presión política de Israel tiene que ser fortísima. Tiene que ser una olla a presión a nivel social, básicamente porque Israel es una sociedad acomodada, occidentalizada, que se tiene que enfrentar contra los pueblos vecinos que están acostumbrados a la guerra porque, por desgracia, han padecido esa guerra. Es decir, han sido expulsados, han sido atacados, han sido invadidos. Y, por tanto, ese tipo de pueblos no tienen las comodidades que tiene la sociedad occidental y que estamos viendo. Por decirlo de otro modo, tropas israelíes, a lo mejor que tienen que ser llamadas a filas jóvenes israelíes, que no quieran en absoluto dejar sus comodidades por ir a luchar contra un pueblo vecino, invadiendo un territorio que no es el suyo. Por lo tanto, entrar en un territorio ajeno para luchar y arriesgar todo lo que tiene y toda su comodidad no tienen las mismas motivaciones, digámoslo así, el que defiende su casa y su familia, que el que tiene que ser mandado para allá por una estrategia política por parte del gobierno de Israel. Y dicho de otro modo, además, se suma a esto, durante este mismo año supimos también, publicado por la prensa israelí, no publicado por prensa iraní ni por otro tipo de fuentes, sino por la propia prensa israelí de Israel Times, publicaba un artículo donde entrevistaban a Chaim Rubinstein, que era el representante de las familias afectadas por los secuestros, es decir, el representante de las familias de los rehenes secuestrados, y el tipo decía que conocieron al poco tiempo que jamás propuso al gobierno de Netanyahu liberar a los rehenes, pues creo que fue, si el ataque fue el 7, del 9 al 10 de octubre propusieron liberar a los rehenes a cambio de que las Fuerzas Armadas israelíes no invadiesen Gaza. Pero en aquel momento el gobierno de Netanyahu rechazó esa propuesta. Y esto nos recuerda un poco como la propuesta también que se hizo a los 2 meses por parte de Rusia por cerrar el círculo, ¿no? De retirar las tropas, por ejemplo, rusas a cambio de que Ucrania comprometiese en no formar parte de la OTAN, y la intervención que hizo Boris Johnson en aquel momento hizo que no se llegase a ese acuerdo, que no se firmase por parte de Ucrania un acuerdo como ese. Y por último, ya que decimos que no ha habido partes ganadoras, en realidad puede que sí que haya partes que hayan ganado con este conflicto en Oriente Medio, básicamente porque he publicado por redes hoy también esta información que me ha parecido muy interesante. El Instituto de Estocolmo para la Investigación y la Paz ha publicado que Alemania batió récord de exportación y es el primer país exportador de Europa en armamento a Israel en 2023, exportando casi 1.000 millones de euros en armamento, 867 millones de euros a Israel en armamento. Por lo tanto, evidentemente, por desgracia, en los conflictos bélicos parece que siempre hay un ganador, que son los que hacen básicamente crédito con la sangre del resto. Pues precisamente mirando a Oriente Medio, Gonzalo, estabas hablando del papel de Rusia. Vamos a contarles de nuevo una última hora. Está hablando Yuri Usakov, el jefe del Estado ruso, preguntado sobre la situación en Oriente Medio. Ha confirmado que el presidente ruso Vladimir Putin mantiene contactos con Israel en relación con el agravamiento, con la escalada de la situación en Oriente Medio. Ha confirmado que Moscú tiene ciertos contactos con Israel. Dice además, bueno, pues que están apoyados, que están confirmados estos contactos entre el presidente ruso Vladimir Putin y Netanyahu. Por cierto, precisamente antes del ataque por parte de Irán de la semana pasada, hubo muchos rumores de que Netanyahu llamó a Vladimir Putin para intentar frenar, para intentar limitar este ataque que tuvo lugar por parte de Irán. Ahora, como decimos, la agencia TASS está informando de contactos entre Rusia e Israel, seguramente también con un fin diplomático para calmar esta tensión en Oriente Medio. Precisamente mirando Oriente Medio, el papel de Rusia, Enrique, te quiero preguntar a ti también por esta cuestión. El hecho de que el conflicto se pueda agravar tanto, ya lo analizábamos un poco antes, que se puedan utilizar armas nucleares. Quiero saber también si te crees estas informaciones que apuntaban a una prueba nuclear que podría haber tenido lugar en el día de ayer por parte de Irán. Bueno, sobre esa prueba nuclear había leído ciertas informaciones relativas a que comparando
digamos, el sonido, la vibración producida por esa explosión nuclear iraní se correspondía a los patrones de las explosiones, las pruebas nucleares pakistaníes. También esto viene a colación, por otro lado, de que cierta tecnología balística iraní viene de Pakistán también. No olvidemos que los dos son países que se denominan repúblicas islámicas, República Islámica de Irán y República Islámica de Pakistán, que los dos países comparten muchos problemas, por ejemplo, en la frontera compartida, en la frontera común, en las regiones de Balochistán, del Balochistán iraní y del Balochistán pakistaní, donde precisamente meses atrás, en este año, en primavera, se atacaron teóricamente las Fuerzas Armadas de los unos y los otros, pero que al final quedó más en un juego de mira, yo tengo unos terroristas, atácamelos tú y yo te ataco a los tuyos, y quedó ahí la cosa, que parecía que iba a haber una guerra entre los dos países y la cosa fue mucho más distinta en todo esto. Entonces, claro, también Pakistán es un país que, bueno, si Irán nos parece un país grande con 1,6 millones de kilómetros cuadrados y sobre todo 90 millones de personas, Pakistán tiene la mitad de eso en territorio y, bueno, en población superan los 220 millones. Es decir, que voluntarios para una guerra hay un montón. Hay países más allá del llamado eje de la resistencia o el eje chií en Oriente Medio, que le tienen un odio profundo al Estado de Israel y a los crímenes sionistas que están cometiendo contra gazatíes o libaneses. Claro, esto a lo que nos lleva es voluntarios para una guerra hay motivación, hay armas, es la combinación perfecta para una tormenta de guerra, pero por el otro lado está la cuestión de quién va a poner en su sitio a Netanyahu, porque lo que se ha visto hasta ahora es que es un tipo totalmente descontrolado, no solo para el resto del mundo, sino para sus propios ciudadanos, porque aquí la cuestión, ahora que estamos de celebraciones, de aniversario negro, es esas preguntas que siguen sin ser respondidas acerca de los fallos de seguridad fronteriza que justo ocurrieron en el momento en el que los de Hamás entraban al otro lado, por el punto donde justamente fallaron todos los sistemas de vigilancia y defensa israelíes. Justo. ¿Cuántas casualidades? Y eso son demasiadas casualidades como para ser de verdad. Y todo después, añadiendo a lo que decían mis compañeros, hablando de hemos sufrido nuestro Pearl Harbor, este es nuestro 11S, o sea, haciendo una campaña de dramatización absoluta para decir, no, esto ha sido, bueno, hay que responder con un genocidio a esto que hemos recibido. No, pero ¿y por qué te fallaron todos los sistemas? ¿Quién dio la orden de retirar a fuerzas fronterizas? ¿Quién hizo todo eso? Porque la responsabilidad, claro, iría a Netanyahu y se le sumaría también a los cargos por los cuales estaba a punto de ser juzgado y de ser sacado del cargo de primer ministro. Parece que todo lo que hace, y esas negociaciones precisamente siempre fueron eliminadas por la parte israelí porque no querían negociar de ninguna de las formas. Todo era, es que los del otro lado son terroristas, son de Hamás. Empezaron a decir cosas del tipo, que se vayan al Sinaí, que en el Sinaí van a estar mucho mejor, o nos los llevamos en barco y los dejamos en campos de refugiados en Líbano. O, mira, es que no sabemos ya, después de varios meses arrasando la zona, no sabemos diferenciar entre terroristas y no terroristas. Mira, lo mejor es que todos fuera. O que no queremos palestinos aquí en Gaza. Claro, para su mundo, para cierto sector sionista y occidental, eso es, bueno, lo normal, ¿no? Pero para el resto del mundo y especialmente para el mundo islámico, esto es qué clase de crimen y genocidio están aquí señalando. No olvidemos también que, por cierto, en paralelo, en septiembre del año pasado, entre otros aliados de Azerbaiyán estaba el Estado de Israel, los cuales hicieron desaparecer, expulsaron por las armas a todos los cristianos armenios de Nagorno-Karabaj. Vaya amigos tienen algunos. Pero volviendo a la cuestión aquí es, desde un lado, hay una población que no quiere esta guerra en general, muchos israelíes más de los que Netanyahu cree, que siguen protestando porque su situación desde luego ha empeorado muchísimo y no quieren verse arrastrados a una guerra contra todos sus vecinos. Una guerra que, dicen, si no se hace una paz,
Ahora mismo lo único que queda es ya una guerra final y fatal para todos, porque de otro modo no van a ganar. Y la cuestión es, ya hemos visto países como Yemen, que llevan en guerra civil, bueno, que llevan en guerra desde la invasión saudí en 2015, pero que mirando hacia atrás en la historia, los periodos de paz son la cosa rara, son tan frecuentes como la lluvia en el desierto para ellos. Y aún así, a pesar de todo, son los que han dicho, oye, me planto delante de Estados Unidos, de Israel y de lo que sea, y les voy a intentar bloquear, por ejemplo, el puerto de Eilat en el sur, además de bloquear el estrecho de Bab el-Mandeb, los hutíes, que algunos los ponían como, son 4 desarrapados, y la que están liando. ¿Y por qué? Porque tienen respaldo de ciertos países, evidentemente. Aquí lo que queda claro es que lo importante es tener amigos, buenos y muchos amigos. Y la cuestión, para terminar con esto, es si estamos en una nueva guerra fría, ya tenemos cuáles son los dos bloques, pero la cuestión es que aquí parece que de un lado no hay nadie al mando. Desde el lado estadounidense, Biden claramente no es el que está al mando. Kamala Harris tiene demasiados pájaros en su mente. Y desde el lado de Netanyahu es un tipo que quiere arrasar con todo antes que salir del poder. O sea, un ególatra, un dictador, básicamente. Y estamos en manos de estos tipos, porque en la Unión Europea, pues lo de pensar no se lleva, lo de pensar es desinformación rusa o algo parecido, y ellos ya no piensan, simplemente esperan a recibir el teletipo que nos dice Washington, y no digamos Sánchez, que está al final de esa cadena atrófica y atrofiada de poder en Occidente. La cuestión es esa. De un lado llaman a la negociación, a la resolución, pero es que a la otra le interesa negociar. Es decir, a Netanyahu le interesa negociar. Le interesa que, por ejemplo, de aquí a unos días, unas semanas, se dijera, venga, hay paz. Vale. Oye, que tú tienes causas pendientes, majo. Que tienes las causas que ya traías de antes del 7 de octubre, más las cosas que han pasado el 7 de octubre en adelante, más, y con esto termino, la cuestión de la Corte Internacional de Justicia. ¿Lo van a juzgar? ¿No lo van a juzgar? Es ahí la cuestión. O sea, el tipo se ve o en la cárcel o matando a todos sus vecinos. Pues precisamente, ya que estabas hablando de amigos, decías que lo importante, Enrique, era tener buenos amigos en este conflicto, bueno, en la vida en general. Vamos a mirar a Vladimir Putin, que por cierto ya es su cumpleaños. Leí ahora que más de 72 líderes internacionales le han felicitado en el día de hoy, y precisamente les tenemos que contar que va a hacer un viaje para reunirse con el presidente de Irán, con Masoud Pezeshkian, en medio de la escalada en Oriente Próximo. El presidente ruso va a realizar una visita de trabajo a Turkmenistán el 11 de octubre. Este viaje ha sido anunciado por parte del jefe de Estado en una sesión informativa en la que ha dicho que el 11 de octubre el propio Putin va a realizar una visita de trabajo a Ashgabat, de acuerdo con la invitación del presidente de Turkmenistán. Ha señalado además que en este evento va a estar, por ejemplo, el presidente iraní Masoud Pezeshkian, que va a ser precisamente una de las reuniones que va a tener o que va a poder disfrutar el propio Vladimir Putin. Ha anunciado el propio Usakov que durante su viaje a Turkmenistán Putin se va a reunir con el presidente iraní Masoud Pezeshkian. Dice que Moscú ya había acordado esta reunión y que es de gran importancia tanto para discutir cuestiones bilaterales, este acuerdo estratégico integral que se lleva mucho tiempo negociando entre Rusia e Irán, como sobre todo, dice, la situación gravemente agravada en Oriente Próximo, en Oriente Medio. Muy pendientes de esta reunión de Putin con Pezeshkian el próximo 11 de octubre. Precisamente vamos a mirar a Putin, vamos a mirar al conflicto en Ucrania. José Luis, te quiero preguntar también por cómo está la situación en Ucrania, de nuevo opacada, de nuevo, bueno, pues un disgusto, ¿no?, para Zelensky, que sabe que el foco se está pasando ahora a Oriente Medio, y mientras tanto siguen los avances por parte de Rusia. La semana pasada hablábamos de Ugledar, ahora estamos hablando de que están cada vez más cerca de Prokrovsk, ¿no?, lo que sería pues un golpe prácticamente definitivo para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Creo que nos cuentes un poquito, José Luis, cómo está la situación en el frente. Hombre, claramente los acontecimientos del Próximo Oriente están recalando que gran parte de los países europeos y los propios Estados Unidos tengan que llevar sus reservas y estén planteando, bueno, el abastecimiento de ese ejército israelí en el caso de que hubiese un conflicto. Eso significa que la cadena de suministros que van a Ucrania rápidamente va a ser golpeada y va a tener una carencia de suministros, aparte de
esa carencia de recursos humanos que ya se está planteando. Los soldados ucranianos que están llevando a retaguardia por temas de heridas, etcétera, o los que se están rindiendo a las fuerzas de vanguardia rusas, claro, ya están diciendo que, bueno, no es por ausencia de valentía, sino por escasez misma de mano de obra militar ucraniana y que por lo tanto no pueden más, cuando las reservas, sobre todo aquellas tropas consideradas de élite por la formación que habían recibido los países OTAN, han sido enviadas un poco a ese remedio, un poco de batalla de las Ardenas, que fue la ofensiva de Kursk, ¿no? Y que han acabado ahí, bueno, pues ya con más de 20.000 pérdidas allí de bajas y por tanto, bueno, siendo expulsadas después de que, bueno, pues Rusia demostrase un poco esa capacidad de concentrar el problema, ir más o menos reduciendo esa punta de lanza que los ucranianos habían lanzado para poder salvar lo que podría ser la campaña de otoño, pero por el contrario el debilitamiento del frente pues se está notando claramente ahora. Ha sido Boulevard, es la ofensiva ahora sobre Prokov, es también Kurayove, que es uno de los depósitos de litio y por lo tanto uno de los aspectos geoestratégicos más importantes en la zona del Donbass, y eso pues puede provocar que cuando Rusia consiga estos objetivos, aparte de, bueno, de tener ya un control más o menos ya en más de un 90% de todo el Donbass, no solo de Lugansk, que ya lo tiene, sino de gran parte del Donetsk, que es lo que está combatiendo ahora, desde la posición de esas ya bases urbanas y que formaban parte de la tercera línea de defensa que habían desde el 2014 fortificado los ucranianos, pues proceder desde luego a un movimiento de tijera hacia el norte sobre la zona de Kharkov y por tanto recuperar pues una parte de aquel territorio que estuvo en sus manos antes de la ofensiva ucraniana y que lo perdieron, o incluso hacia la zona meridional, hacia la zona de Zaporozhye, poniendo ya una frontera en torno al Dnieper que proporcione, bueno, pues a inmensos territorios, sobre todo en la zona meridional, y alejando que ya ninguna batería de artillería pueda amenazar ni la península de Crimea ni las zonas, se puede decir, de abastecimiento del frente en las zonas más meridionales, que obligaron a los rusos a crear, bueno, todo un sistema de comunicación ferroviario adicional para poder mantener sus suministros debido un poco al peligro de quedar dentro un poco de las zonas de las baterías artilleras de más avanzada tecnología que habían enviado los europeos para poder de esa manera destruir un poco sus accesos de retaguardia. Así que queda claramente, bueno, que los rusos siguen pues en su campaña de otoño, que cuando llegue el invierno y tengan que congelar el frente, pues igual resulta que están ya en una posición de gran fortaleza, que a todo el mundo le convenga casi llegar a una mesa de negociación en la cual Zelensky no va a poder decir absolutamente nada. Esencialmente, si Estados Unidos y la Unión Europea ha habido cambios de colores y además están con la preocupación de otros teatros de operaciones. Los rusos claramente están con un otoño que va muy favorable a sus intereses y van consiguiendo los objetivos militares que se habían planteado anteriormente. Y desde luego los objetivos geoestratégicos que esconde un poco el oriente ucraniano, que es lo que nadie habla y que es en realidad, bueno, por lo que se está dilucidando entre las empresas multinacionales que tenían sus compromisos con el gobierno ucraniano y la Federación Rusa, que tiene sus intereses allí, pues claramente, bueno, pues van a quedar del lado pues de la Federación Rusa, ¿no? Así que vemos pues en ese aspecto, bueno, pues una situación muy grave para la situación de Zelensky, por el contrario, una situación de fortaleza para la Federación Rusa, que en cuanto que haya un momento de negociación, pues claramente van a ver que gran parte de sus objetivos ya han sido ya obtenidos debido a la ofensiva militar.